Bienvenidos, bienvenidas a La Lupa Azul, la sección de la Brújula Azul en la que nos acercamos al punto de vista de la ciencia sobre algunos de los temas que nos interesan en chamanismo. En este programa volvemos a tener con nosotros a Ignacio Pardos. Bienvenido, Ignacio. Hola, Alicia. Estoy muy contento de venir aquí, además, con un tema interesantísimo. Desde luego, hemos recogido el guante que gentilmente nos lanzaste en el programa dedicado a la intuición, así que este programa lo vamos a dedicar al tiempo y a la manera en que lo percibimos. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo definimos tiempo? Pues el tiempo, lo primero, es una magnitud física. Eso quiere decir que la podemos medir y que mide la duración de un acontecimiento. Ocurre algo y podemos medir un principio, una duración y un final. Por tanto, podemos ordenar los sucesos en una secuencia, ¿no? ¿Qué fue antes, qué es ahora y qué será? Por tanto, establecemos pasado, presente y futuro. El presente es un poco por descarte. Lo que no está ni antes ni después tiene que ser el ahora. Así es como define la física el tiempo. Pero, ¿y la humanidad a lo largo de la historia? Pues la verdad es que ha habido mucha controversia porque, sobre todo, bueno, aquí en Occidente tenemos a los griegos, que son nuestros orígenes, y Platón habla de que el tiempo que marcan los astros es una especie de imagen móvil, ¿no?, de la eternidad. Aristóteles, que también se vio muy interesado por este tema, creía que el tiempo era la medida del movimiento según el antes y el después, y le preocupaba mucho el ahora, como estábamos comentando. Si, por ejemplo, tenemos un vaso que se nos cae y se rompe, el vaso entero es el pasado, el vaso que se nos rompe está claro que es una secuencia después, aunque se encuentre en el pasado, es decir, tenemos una línea temporal, se establece una linealidad en el tiempo, que es algo que parece más bien artificial del pensamiento humano. Después, el cristianismo, como ya sabéis, cogió las ideas aristotélicas y San Agustín habla de que el tiempo radica en el alma. Se empieza a percibir el tiempo como algo humano, como algo inherente a los sentidos de la persona. Y habla de que el pasado es lo que recordamos, que el presente es a lo que se está atento y el futuro es lo que esperamos. Ignacio, te voy a interrumpir un momento aquí y me voy a salir por completo del tema. Según la definición que acabas de hacer de tiempo según el cristianismo, acabas de decir que es algo humano. No me puedo resistir a preguntarte, entonces, ¿los cristianos consideran que los animales no perciben el tiempo? ¿No tienen recuerdos o algo así? Bueno, a ver, sí que aquí hay mucha controversia porque la idea de tiempo se considera que es algo humano. Entonces, como los animales, los pobrecitos, no nos pueden comunicar con palabras comprensibles para los científicos qué están sintiendo, no sabemos muy bien cómo lo perciben. Hoy en día la psicología trata el tiempo como algo perceptivo, como algo que nosotros estamos notando, que estamos sintiendo, por eso esas sensaciones a veces de que el tiempo se pasa muy rápido y muy lento. Si quieres ya volveremos sobre el tema. Entonces los animales, cuando se hacen test de inteligencia, muchas veces el razonamiento se basa en la capacidad predictiva. Entonces se determina si si un animal es inteligente o no cuando es capaz de predecir qué va a ocurrir. Por ejemplo, había algún experimento con los delfines que se consideraba que tenían una inteligencia avanzada porque tocando una palanca eran capaces de predecir que bajaba un resorte sin verlo. Y cuando se les ponía una limitación de tiempo, entonces no eran capaces de llegar justo en el momento para recoger la recompensa. Entonces tenían problemas con esa linealidad del tiempo, con la acción y efecto, y por tanto se considera que los animales, que es a lo que voy, me estoy enrollando, no tienen una percepción del tiempo como los humanos, que no son capaces de predecir ese futuro. Pero aunque sean capaces de hacer predicciones a corto plazo, también son capaces de tener memorias a corto y largo plazo y cuando tú amaestras a un animal esto queda más que patente, ¿no? O sea, en realidad no sé qué opina la ciencia al respecto, ¿no? Pero lo que quiero acotar es simplemente, tú me estás diciendo que según el cristianismo se consideraba que era el tiempo es algo propiamente humano, pero no según la ciencia, ¿no? Interesante. A ver, el cristianismo sí. Digamos que San Agustín inauguró la tendencia de que el tiempo tiene un origen en el interior del ser humano. Y la ciencia, que hablaremos también, yo creo, en los siguientes programas sobre la relatividad y sobre la termodinámica, sí que establece, claro, una función del tiempo objetiva. Eso sería la física clásica. Que es decir, estaríamos en Newton, ¿no?, en el siglo XVII.
Pero cuando hemos avanzado un poquito más adelante y nos hemos encontrado con la relatividad, de repente nos encontramos que el tiempo depende del observador. Y por tanto ya no hay un concepto de tiempo absoluto. Ok, pues si quieres dejamos esto que para el siguiente programa. Una vez más voy a coger tu guante. No te quiero interrumpir más. Me estabas hablando de las posturas un poco históricas acerca de la concepción del tiempo. Sí, como un poco estábamos hablando de que el cristianismo establece que el tiempo es inherente al ser humano, Newton empieza a hablar de dos tiempos también, pero en el sentido de que lo podemos medir. Hay un tiempo absoluto matemático y un tiempo relativo que sería el que medimos nosotros, la persona con el cronómetro. Y luego ya las corrientes filosóficas, pues por ejemplo Kant habla de que el tiempo es una forma en que la persona ordena los fenómenos del mundo en una sucesión, ¿no? En un orden. Y forma parte de cómo el ser humano pues conoce la realidad. Pero entonces, según Kant, estos fenómenos no ocurren de forma externa al ser humano. O sea, por ejemplo, si no hubiese ser humano para juzgar, el típico de si se cae un árbol dentro de un bosque y nadie lo oye, ¿ha hecho ruido o no ha hecho ruido? ¿No? Me parece la misma comparación, ¿no? Entonces, si no hay un ser humano para medir el tiempo, ¿se considera que no hay tiempo? No, se considera que hay como una especie de tiempo externo que es independiente del ser humano, y luego estaría el propio del ser humano con el que barema la realidad. Muy bien, pues nos has hablado un poco de la historia del tiempo. Sin embargo, en los tiempos más antiguos realmente no utilizaban el sol para regirse a la hora de medir el tiempo. Sí, yo creo que es un buen enfoque el que estás tomando. Antes de hablar de los segundos y como hoy estamos todo el rato mirando el reloj y compartimentando la realidad, es interesante ver que antiguamente lo que marcaba la realidad de las personas era que el sol se levantaba y se ponía por el horizonte. Entonces el sol y la luna tenían una importancia muy fuerte en lo que era la vida diaria. Por tanto, los calendarios eran la forma principal de medir el tiempo. Tenemos como dos distinciones. Aquí en Occidente tenemos lo que sería el calendario solar. Lo hemos heredado de los sumerios y después de los babilonios. Y es por eso que tenemos un sistema sexagesimal, es decir, tenemos una base 12. Por eso una hora tiene 60 minutos, un minuto 60 segundos, un día tiene 24 horas, que sería 2 por 12, 60 es 5 por 12, 5, los dedos de una mano, por 12. ¿Y por qué tenemos base 12? Pues porque el pulgar, digamos, que cuenta las falanges de los otros dedos. Entonces, fijaos que en cada dedo tenemos 3 falanges, entonces 3, 6, 9 y 12. Y con el pulgar podemos ir señalando cada dedo. Entonces, claro, podemos contar 12 unidades con una mano. Por tanto, tenemos base 12. Nosotros los niños pues cuentan con los 10 dedos de las dos manos, pero los babilonios contaban de esa manera y tenían pues base 12. Si contamos con los dedos de la otra mano, 12 por 5, 60. De esa manera podemos llegar hasta 60 y por eso tenemos las horas, los minutos. Entonces, claro, ellos, los sumerios, los babilonios, miraban el sol y veían que, claro, que un día, ¿no?, era el tiempo que la Tierra tardaba en girar sobre sí misma, que el sol salía y se ocultaba, ¿no? Unas 24 horas. Pues ya lo veis, 2 por 12. Pero en este caso, perdona que te interrumpa, ¿los sumerios ya sabían que era realmente la Tierra la que giraba alrededor del sol? No está demostrado. Supuestamente todo lo que es esa teoría heliocéntrica estaríamos hablando de en torno al 500 a.C., que estaríamos en la época griega. Entonces supuestamente los sumerios no sabían que el sol estaba en el centro y la Tierra daba vueltas alrededor. Vamos, no está demostrado, pero tampoco está demostrado lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, luego los egipcios, los sacerdotes egipcios, los místicos egipcios bebieron de esta interpretación del sol, se dieron cuenta de que más o menos pues la Tierra daba una vuelta completa alrededor del sol en 360 días. Otra vez estamos con la base 12, 60 por 6, 360. Y se dieron cuenta pues más o menos que cada año, porque para los egipcios era muy importante el periodo de inundación del Nilo, la estrella Sirio siempre salía por el mismo sitio. Entonces se dieron cuenta de que el año más o menos tenía que tener esos 360 días. Luego los romanos, influenciados por, digamos, sus consejeros egipcios, lo trasladaron a Roma, esos 360 días. Poco a poco se vio que había un desfase, se pasó a 365 días. Y luego ya por último, los cristianos, con lo que son la Semana Santa, la Cuaresma, esos 40 días,
se dieron cuenta de que había un desfase todavía un poquito mayor, y es cuando ya ponemos el calendario gregoriano con esos 365,24 días que más o menos coinciden con ese año solar. De todas maneras, hay que tener en cuenta, sin entrar mucho en detalle, que un segundo solar y un segundo de las estrellas, un segundo sidereo, no es lo mismo, ¿vale? Ya trataremos, cuando hablemos de los segundos, un poquito más adelante, si quieres, como cuando hablemos de cómo medir el tiempo, nos metemos un poco en ese berenjenal, porque la verdad es que hay mucha tela que cortar. Vale, esto estaba ocurriendo en Occidente. ¿Y en otras culturas? Pues es muy interesante. En otras culturas, como por ejemplo el calendario chino, estaríamos hablando de ciclos lunares. Entonces se piensa que la astronomía en China, que era lo que antiguamente se utilizaba para medir el tiempo, por eso es tan interesante la pregunta de los calendarios, se creó en el 2637 a.C., que sería el legendario emperador, que es el considerado el fundador de la dinastía china del principio, fue el que creó ese calendario, esa astronomía. Inicialmente era lunar, era un saber un poco restringido a la corte. Se utilizaban a veces clepsidras, tanto en Oriente como en Occidente, que son simplemente vasos de agua que van poco a poco soltando el agua, y así se ve el paso del tiempo. Está marcado en el borde pues una gradación. También teníamos el calendario solar, que es el reloj solar, que es con la sombra va marcando un poquito las distintas horas del día, y luego en torno al 1400 a.C. se volvió al calendario solar también en China. Ya hay registros en el 500 a.C. de las clepsidras, que es lo mismo más o menos prácticamente que aquí en Grecia y Roma. Sí que es verdad que en Oriente muchas veces importaba más la ornamentalidad, cómo te hacía sentir ese tiempo, que luego en sí la funcionalidad. Se valoraba mucho estéticamente que fueran unos relojes o una forma de medir el tiempo bonita. Más que fuera preciso. Sí, por ejemplo, una manera de despertador era simplemente unas barritas de incienso con un peso colgando, y cuando la barrita de incienso se iba consumiendo, llegaba a donde estaba la cuerda, se cortaba, caía una bola sobre una especie de soporte en forma de dragón, entonces tintineaba o sonaba y se supone que te despertaba, para que te hagas una idea de los despertadores que empleaba. Mira, tenían hasta temporizador y todo, qué interesante. Luego, otra cultura muy potente, que tenía también unos calendarios muy precisos, es el calendario maya. El calendario maya teníamos dos, como un calendario sagrado y un calendario más ordinario. El calendario sagrado tenía 20 meses y 260 días y se combinaba con un calendario solar de 365 días y 18 meses. Esto iba como en ciclos de 52 años, en ciclos cortos que se llamaban. Y luego había otros ciclos que son ciclos largos, que tienen 5200 años, y se llamaba la cuenta larga. Se dice que la quinta cuenta larga, que terminó en diciembre de 2012. Entonces los mayas pensaban que en realidad había habido ya como varias tierras anteriores, que había habido varios mundos anteriormente, varios soles. Y entonces que estaban en la quinta cuenta, en ese quinto ciclo, que acababa en diciembre de 2012. Por eso un poco los rumores, ¿te acuerdas? Que hubo cuando se iba a acabar el mundo, porque ciertamente, siguiendo ese calendario, acababa el mundo. Realmente se terminaba un periodo. Bueno, pero lo que se decía era que se terminaba realmente un periodo y que va a haber un cambio de ciclo. Yo lo vinculo más con lo que se decía de que pasábamos a la era de Acuario y demás respecto a la astrología o algo así. No entiendo mucho sobre el tema, más que realmente sobre que se acabara el mundo. Bueno, los humanos somos muy tendentes a hacer afirmaciones apocalípticas siempre que aprovechamos la mínima oportunidad, creo, para coger una fecha y hacer algo apocalíptico. Pero yo creo que en este caso esos ciclos se interpretaban más como ciclos astrológicos de movimiento de nuestro sistema solar en el universo o algo por el estilo. No entiendo mucho del tema tampoco, pero un cambio de ciclo. Ya, pero es que es muy interesante porque los mayas y aztecas, y también los nativos americanos, como los navajos, pensaban que el tiempo es finito. Y esto es una idea interesante. Nosotros en Occidente pensamos que el tiempo es como infinito, ¿no? Que tuvo un principio, quizá en el Big Bang por las leyes de la física, pero como que no tiene un final, ¿no? En cambio ellos pensaban que sí, que el tiempo era finito. Por eso quizá esos ciclos, esos mundos que empezaban y acababan, tenía una significación especial. Me parece muy interesante la concepción de que el tiempo es finito. Habría que preguntárselo a Cronos. Sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, como ya sabéis, Cronos era el rey de los titanes, el padre de Zeus, ¿no? Estamos en la mitología griega, era el hijo de Gea y de Urano, de la tierra y el cielo. Y se dice que, claro, que cuando Gea y Urano se separaron, la tierra y el cielo, apareció el tiempo, ¿no? Se asocia otra vez el tiempo a la creación del universo.
Pero es muy interesante porque en Grecia había varios dioses del tiempo. Tenemos a Cronos, que es el padre de Zeus, pero también tenemos a otro Cronos que va con una H intercalada, que muchas veces se le llama Aion, que era una especie de ser incorpóreo, a veces entre anciano y niño simultáneamente, que dio origen al universo y que lo rodeaba, y que no nació, sino que existió siempre. Hablamos de un tiempo circular, que esto es una concepción también como de tiempo ilimitado y cuyo poder estaba por encima de los dioses. Incluso había un dios que marcaba el tiempo de nuestros momentos más importantes, de nuestros momentos de inspiración, caprichosos, que se llamaba Kairos, que también era un hijo de Zeus, un hijo menor de Zeus. Así que en esta concepción tenemos más bien pues como tres tiempos: el Cronos, que sería la cronología, un tiempo lineal, tenemos un tiempo circular y un tiempo de instantes. Es muy interesante esa división. Pero también hay que considerar que en el mundo occidental sí que hay culturas que tienen un tiempo finito. Por ejemplo, las culturas nórdicas con el Ragnarok, que es el fin de todos los tiempos, que es el final de todos los dioses y que se acaba todo. Hay un final. Vale, pues hemos visto cómo algunas culturas nos explican el tiempo. Ahora, explícame tú a mí, ¿cómo percibimos los humanos el tiempo? Pues no hay consenso. Que sepas que hay muchas diferencias entre los científicos hoy en día. Los psicólogos dicen una cosa, los que defienden la neurociencia, la neuropsicología, dicen otra y no se ponen de acuerdo. Se ha detectado que los ganglios basales, que dependen de la dopamina, son muy importantes para la percepción del tiempo. Son muy importantes porque cuando se hacen, escáneres que se detecta la actividad cerebral, se ve que normalmente están bastante encendidos. No siempre, y aquí es donde está la discusión. Y entonces se ha intentado hacer estudios para ver si personas con una dopamina más alta tienen, un reloj interno que va más rápido, y cuando hay un nivel muy bajo de dopamina, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, ese reloj interno va más lento. Pero no hay estudios concluyentes, aunque podríamos afirmar que, más o menos, esos ganglios basales podrían estar relacionados con algo de la percepción del tiempo. Pero hoy en día no se ha encontrado ningún órgano que nos permita medir el tiempo. Y es por eso que yo creo que está un poquito, no sé si desprestigiado o que todavía hay que investigarlo. Pero, por ejemplo, si tú vas a cualquier libro a hablar de la percepción de la vista, tienes páginas y páginas y páginas. La vista, el oído, el gusto, y de repente el sentido del tiempo, que es algo que empleamos continuamente, prácticamente no hay nada. Entonces, esto a nivel de fisiología. A nivel de percepción podríamos hablar que para tiempos cortos utilizamos un reloj interno. Tú sabes si ha pasado poco tiempo o mucho tiempo fijándote en los cambios que hay alrededor tuyo. Si no tienes nada en lo que fijarte, es difícil saber cuánto tiempo se ha usado en una actividad. Entonces, se habla de dos tipos de formas de calcular el tiempo, a priori o a posteriori, es decir, antes o después. Podemos calcular el tiempo que nos puede costar hacer una tarea basándonos también en una experiencia y usando la memoria, por comparación. Entonces estamos usando áreas asociativas del cerebro para decir, pues normalmente tardo 15 minutos en fregar los platos, porque es lo que tú has usado anteriormente. ¿Qué ocurre? Que tú anteriormente te has fijado en el reloj antes y después, por tanto, el reloj es el que te ha dado ese intervalo de tiempo. Por otra parte, a posterior, nosotros podemos calcular cuánto tiempo nos ha costado andando. Decimos, pues he andado desde el centro comercial hasta mi casa. Entonces, yo sé que esa actividad me va a llevar, por ejemplo, 15 minutos, porque conozco la distancia, sé más o menos cómo ando de rápido y puedo adivinar o puedo hacer una predicción del tiempo que me va a llevar. Por eso decimos que podemos calcular a priori o a posteriori las tareas, pero siempre estamos usando una memoria, una asociación o un reloj para fijarnos. Sí que es interesante que no hay amnesias graves de tiempo, mientras con la memoria, que estábamos hablando aquí de esta asociación a veces para saber el tiempo que ha pasado, sí que hay gente que es amnésica, que pierde la memoria. No hay pacientes que tengan tantos problemas con el tiempo, es decir, no hay amnésicos temporales. No hay alguien así que hay lapsus de memoria, que el tiempo a veces no sabes muy bien cómo va, pero no hay que tengas problemas en emplazar tus recuerdos, tu memoria con una línea temporal. Eso no suele haber, ¿no? Ese tipo de problemas. Y eso un poco nos lleva a que el tiempo en el ser humano es subjetivo. ¿No te ha pasado a veces que estás divirtiéndote en una fiesta, por ejemplo, y dices, anda, las 4 de la mañana, ¿cómo ha pasado el tiempo?
el tiempo de repente ha pasado muy rápido para ti. Pero fíjate, ¿qué es lo que marca que ha pasado mucho tiempo? ¿Qué has hecho al final de ese periodo de tiempo? Mirar el reloj. Mirar el reloj. Entonces, el reloj, el del final del evento, es el que nos ha dicho que ha pasado mucho tiempo. En cambio, cuando te están dando una clase muy aburrida o estás viendo un programa de televisión sumamente aburrido y no te puedes ir, o simplemente estás esperando sin nada que hacer mirando el polvo del aire, pues se te hace muy lento el tiempo. ¿Pero por qué? Porque todo el rato miramos continuamente el reloj o tenemos una referencia que nos está indicando el paso del tiempo. Entonces, a lo que voy es que siempre hay algo que te indica que el tiempo va discurriendo. Si tú estuvieras en una meditación, en una habitación con una luz artificial, no tienes ninguna forma de medir el tiempo, excepto tu propio latido del corazón. Imaginemos que estás como una especie de animación suspendida y no oyes tu propio latido. Es decir, no tienes una percepción que te indique que hay un adelanto de tiempo o que va discurriendo el tiempo. Sería como una especie de estadio eterno, ¿no? Es decir, mi pregunta es, ¿cómo puedes observar el paso del tiempo sin ningún cambio? Si no percibes ningún cambio. A lo que te refieres es que observamos ya al margen de nuestro reloj, que observamos nuestro alrededor y vemos cómo las cosas van cambiando, ¿no? Por ejemplo, la luz que nos rodea o... Exactamente. O que simplemente vas andando, porque tú sabes que conforme vas andando el tiempo va pasando, conforme te vas moviendo, conforme vas respirando. Es decir, los cambios que van ocurriendo a nuestro alrededor nos van dando indicaciones de que el tiempo va pasando. Esto me hace pensar en cuando nos vamos haciendo mayores y de repente los años se nos pasan rapidísimo. Se pasan como los días lentos, pero los meses y los años muy rápidos. De hecho, es verdad, hay estudios estadísticos y psicológicos en la gente mayor que tienen esta percepción del tiempo. Entonces, se ha descubierto que cuando estamos inmersos en una rutina, el tiempo se nos pasa antes. Por eso muchas veces cuando estamos entre semana en una rutina de levantarnos, ir a trabajar, tal, en lo que es el día parece lento porque estás haciendo muchas cosas, tienes que llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, luego regresar, la comida, después de la comida, por la tarde, etc. Se te hace como el día lento, pero como todos los días son iguales, al final echas la vista atrás y dices, anda, ya se ha pasado la semana, ya se ha pasado el mes, ya se ha pasado el año. Una persona mayor que tiene todavía, digamos, menos obligaciones diarias respecto al trabajo, etc., todavía le da una sensación de que el tiempo avanza más rápido conforme aumenta la edad. Esto es una percepción que se ha estudiado y se ha verificado que ocurre conforme la gente se va haciendo mayor, parece que el tiempo va pasando antes. Muy bien, pues me gustaría invitarte al siguiente programa para que nos hablaras un poco de la física y la relatividad, de lo que es la medida del tiempo desde el punto de vista estrictamente científico. Pues encantado de volver. Y además vamos a descubrir que la ciencia tiene mucho que hablar, no solo para intentar medir el tiempo, decirnos cuál es la dirección del tiempo, incluso vamos a ver paradojas temporales. Hay experimentos, sucesos que muchas veces la física no puede explicar del todo. Vamos a hablar de la relatividad y vamos a hablar de Einstein. Vamos a meternos en unos campos inexplorados. Me parece interesantísimo. Pues te espero en el siguiente programa, Ignacio. Muchísimas gracias por venir. Ahí estaré.